En pocos momentos más nacerá un teatro, nacerá un niño. Y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. Y yo les digo que el niño será varón. Varón, varón, Varón como los grandes santos. será varón, 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 varón como los grandes profetas varón, y los grandes varón, libertadores. será varón, 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 será varón. varón, varón, será varón, 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 será varón. Entonces, ya, Jimé.
Lo que vas a ver acá son diferentes imágenes de dramaturgas que corresponden a la primera mitad del siglo XX, Ya, 1900 hasta 1950 más o menos. ya, La idea es que tú las mires y veas si es que reconoces alguna ya. y las puedas mostrar a la cámara como para que se pueda ver. ¿Ella? No tengo idea quién es. Es Luisa Zanelli. Zanelli. ¿Ella? Tampoco sé quién es. Tampoco, nada. Ella es Elvira Santa Cruz. Y también me acuerdo del nombre, pero tampoco sé qué obra, no podría asociarle a una obra. Ajá. El voto femenino. Es un poco posterior. La marcha fúnebre. Sí, yo tengo que haber leído con esta búsqueda, pero no retengo. Ella es posterior, me imagino, como la de los 40, ¿no? Pero no Sí. sé quién es. Fallado, fallado. Yo pensaría quizás que esta es Gabriela Redke. No. Creo que esta es la Redke. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser. Oh, ella me es como conocida, pero de una obra que escribieron sobre una muerte que hubieron hoy. Yo no recuerdo quién es. Ya. Ah, esta yo la he visto, pero no sé. No sé cómo se llama, pero sí la he visto. No sé. Pero no salgo de los... ¿No? No. Como que todas son parecidas en todo caso, las mujeres como en esa época. Todas tienen... Esta también me suena mucho, pero no sé por dónde sería. Después Sí, me la- tenés que decir. En la... Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Ella me suena, no sé. No. Bueno, Mira. algunas de las que están ahí son Ana Mira, Neves. La primera, ella es... Ana Neves. No, ella es Luisa Zanelli. Ya. Ella. ¿Y ella? Esta es Ana Ayala. Esa es Magdalena Petit. Patricia Morgan. Ana Neves. Elvira Santa Cruz. Mira, que tiene como gesto de la Isidora. Y la Deli Ruch, Delia Rojas. Ya, hay que estudiarlas. Claro. Disculpe, señora. Qué bochorno, no. No las conozco. Ninguna. Ninguna. Ya. Mira. Ella, la primera que tiene ahí es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, la marcha fúnebre. Es de los principios. De los principios. Mira qué lindo. Tampoco. Ana Neves. Ana Neves. Tampoco la escuché nunca nombrar. Tremendo. Esta tampoco sé quién es. Elvira Santa Cruz. Esta tampoco. Deli Ruch. Entonces, de las que tú conoces más a la Magdalena Petit. Sí, porque conozco una obra de la Magdalena Petit y algunas de nombre cuando estuve buscando estos textos para niños de teatro de principio de siglo. Pero si no hubiera hecho ese proyecto,
Ni siquiera la Madeleine Petit la tendría en la memoria. Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Son puras dramaturgas de esa época. Sí, Que no Y conocemos. que no conocemos. Ninguna obra tampoco. No, probablemente no. Claro. Y estas son las de la primera mitad del siglo, Sí, las que no conocemos. sí. Por eso quizás Vale la pena hacer todo esto. Sin embargo, eso no fue tampoco suficiente para hacerme olvidar las distancias. Evelyn entró al colegio. Entonces, yo también comencé a hacer entrar a escondidas distintas profesoras. Una me enseñó a leer, otra aritmética, otra un poco de geografía. Pero ahora que mi hija dejó el college, más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Entonces quiero que la señorita María Eugenia me traiga resúmenes de libros famosos, historias de cuadros, biografías de músicos. ¿Puede venir el miércoles a las 3? Entonces, pensar en esas mujeres en ese tiempo, escribiendo teatro, era una empresa totalmente loca, creo yo, para los cánones de ese momento. Entonces, claro, como que al ver las fotos y verlas a ella, inevitablemente se me prende, digo, ¿cómo habrán sido sus vidas? ¿En qué minuto se ponían a escribir? ¿A qué aspiraban cuando escribían? ¿Aspiraban a llevarlo a escena? ¿O a que su familia la iba a representar? ¿A qué? Porque, claro, ahora las mujeres escribimos y no le pedimos permiso a nadie, pero en ese minuto debe haber sido súper feroz la empresa de escribir un texto. Debe haber tenido una necesidad muy profunda de hacerlo, como para hacerlo. Bueno, ya vimos que no conocemos este legado, porque yo siento que es súper distinto, son como dos cosas muy distintas, como cuando las cosas se convierten en un canon a cuando están sucediendo. Quizás ninguna de estas dramaturgas percibió que después no iban a quedar en la posteridad como sí quedaron los hombres, porque a lo mejor se montaban igualmente obras de mujeres como de hombres en el momento en que ellas estaban trabajando. Como que siento que ahí uno se da cuenta de que el legado es como más invisibilizado. Pero, por ejemplo, hoy en día yo puedo reconocer muchas dramaturgas mujeres. No sé cómo van a quedar en el canon, ¿me entiendes? Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. Ya. Ya ven que del resto no tenía idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado, en mí por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco sectaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía, para mí. Mira, yo empecé súper profesionalmente escribiendo guiones para la televisión. Entonces no me costó nada entrar en el medio. Yo hice unas pruebas
y me llamaron inmediatamente a Teleduc, que existía en ese tiempo, para hacer guiones para un programa infantil que se llama Oreja, Pestaña y Ceja. Y fue muy rápidamente que tuve mucha facilidad. Y como cuando yo estudiaba teatro, me costó, siempre era la que le gustaba organizar, la que ponía los textos, la que daba las ideas de algunas cosas. Pero no tenía muy clara una vocación porque la actuación no me gustaba tanto. Me resultaba estresante el placer de actuar. Nunca lo entendí tanto, la gente que le gusta actuar. O sea, para mí era muy angustioso. Entonces cuando salí de la universidad, que tenía que ganarme la vida y todo, hice esas pruebas. Y curiosamente, a partir que hice esas pruebas, todo me fue muy fácil, muy fácil. Entonces yo dije, bueno, claramente el naipe se está yendo por este lado. No, ¿para qué insistir en lo otro que es tan difícil y tan torturado? Y bueno, tenía muchas cosas buenas también porque podía escribir en mi casa. Yo tenía 2 niños más o menos adolescentes en ese tiempo, o sea, de 14, 13 en ese minuto. Y no, más chicos tal vez. Me resultó muy fácil entrar en ese mundo de escribir y escribir. Y hice una práctica súper fuerte porque en Teleduc estuve 5 años y había que escribir un guión a la semana, ya sea de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Entonces cuando empezamos a nos juntamos con mis compañeras, que eran la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, pero era evidentemente yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena y fue un proceso muy catártico para todas, que también significó que entrábamos en el mundo del teatro. Era como entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque nos fue bien, pero era como que entramos bien y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Bueno, mi interés por la escritura fue como mucho más clave como en mi infancia o en mi juventud, de escribir poemas. No estaba yo como decidida a la dramaturgia, sino que me llamaba la atención como la literatura, por así decirlo, en un primer momento. Y también yo empecé a hacer teatro en el colegio, entonces también, pero no lo unía yo como pensando que podía escribir para el teatro. Y de hecho cuando estuve como postulando y pensando qué estudiar, postulé a literatura, postulé a teatro, pensando como que eran cosas distintas. Y cuando entré a la escuela y descubrí que uno podía juntar esas dos vocaciones, ahí fue como un hallazgo para mí, no me lo había nunca planteado, el hecho de escribir teatro. Pero ahí fue como puedo unir mis dos, digamos, pasiones y poder, digamos, trabajar. Y desde tempranamente en los cursos, porque, bueno, igual la escuela de la Católica tenía muchos cursos de dramaturgia, en la época que yo estudié había 5. Entonces ya hay mucha práctica y como también receptividad por parte de mis compañeros, entonces como que uno va como tomando confianza. Nunca sentí como un miedo particular por el hecho de ser mujer o por el hecho de, digamos, porque como que me sentí como de confianza, digamos, con este trabajo como más colectivo del teatro, digamos. Y justamente, bueno, mi primera obra fue una obra que montamos como con compañeros, o sea, fue como al tiro existía como un texto y era como algo que podía convocar a un grupo y salir adelante. A ver, el interés como por escribir teatro
surge durante la escuela de teatro, mientras yo estaba estudiando en la Universidad Católica. Yo siempre escribí, como que concursos de cuento y de poesía en el colegio, y siempre me gustó el teatro, pero nunca los había juntado. Entonces al entrar al colegio, perdón, al entrar a la universidad, como que todo el mundo me decía, vas a escribir teatro. Y yo decía, no es lo mismo, no sé hacerlo. Y partí mis cursos con Inés Stranger, fue mi profesora por varios semestres. La Universidad Católica, creo que es de las pocas universidades, escuelas de teatro, tiene muchos semestres de dramaturgia, o tenía por lo menos en el currículum antiguo. Tuvimos como 4 cursos y uno de profundización, que eso fue un lujo. Esos cursos todos me los hizo la Inés Stranger, con la Coca Duarte como ayudante, y uno de los cursos me lo hizo Marco Antonio de la Parra. Entonces tuve esos 2 profesores o maestros en la escuela de teatro, y fui rebelde con la Inés. Siempre yo no quería hacer eso, no quería hacer estructura, no quería hacer personajes tradicionales, y estuve como peleando con eso hasta que lo entendí, o de alguna manera ahora sí lo aplico y lo enseño cuando hago clases, pero fue mi forma también de poder juntar quizás esas 2 cosas que hacía yo, que era escribir, y la otra era que me gustaba mucho el teatro. Y fue con Marco Antonio de la Parra, que él hace una forma de enseñar la dramaturgia fuera de todo lo tradicional, y lo último que hicimos, o nunca hicimos, fue leer textos teóricos sobre escritura dramática, que ahí como que se me iluminó. Entonces de ahí como que junté las 2 cosas. Y escribí a partir de ese curso la primera obra de teatro que hago así completa, digamos, y la mandé a la muestra de dramaturgia. Y si no hubiera sido seleccionada ese año 96, y el 97 en enero se hizo, si no hubiera sido seleccionada yo a lo mejor estaría guerreando todavía con la dramaturgia. No sé si, ojalá, capaz que sí, ¿ya? Pero puede ser que no sentí incluso que si, a ver, lo digo de nuevo, si no hubiera quedado seleccionada a lo mejor no estaría haciendo teatro todavía. Y ahí apareció el germen de lo que fue Por encargo del olvido. Fue un súper bonito espaldarazo el que a mí me dio Jorge Díaz, porque siendo un material muy en bruto, destacó que era un material muy redondo. Dijo, esto es una obra maestra, no porque esté acabada, sino porque es un material súper redondo. Como que ya había tipos de estructura dramática, que en mi caso eran súper intuitivos nomás. Entonces continuamos trabajando con ese material, que después lo trabajamos junto con la compañía y lo llevamos a escena porque yo también lo estaba actuando. Y después de eso vino Café, claro, que también yo le pedí al Jorge, ya no hacía el taller, le pedí que me hiciera una devolución del texto. Y ahí él me habló de Griselda Gambaro, que yo no la conocía ni en Pelea de Perros, para nada. Me dijo, tu escritura me recuerda mucho a ella. Y ahí me puse a estudiarla a ella, me fascinó, me parece que es una maestra. Y ahí vino Café, que luego me gané un premio en los Juegos Florales Literarios, Gabriela Mistral, con esa obra. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Radrigán en el 81 o 2, no sé, cuando tenía la obra El toro por las astas o Hechos consumados. Estaba dando una de esas 2 obras. Y ahí quedé enamorada de la dramaturgia. Y siempre quise escribir como él. Y dice, ya van a hacer este ejercicio, escriben una carta, porque la van a escribir a una amiga y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita. Y llega el día jueves y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que sabes escribir? Eso tenés que hacer. No la leyó ni nada, sino que era como el juego ese. Eso es escribir, algo que te nace de tu alma. Sentimientos vencidos. Matilde. Tu proyecto era escribir muchos libros en defensa de la mujer, realzar nuestros méritos e injustos padecimientos. Viajarías alrededor del mundo en busca de nuevos horizontes y sólidos argumentos.
hablarías muy alto de libertad, progreso, justicia, voto político para la mujer, en forma tan única que sacarías aplausos a manos llenas. Entonces cuando empezamos a juntar, nos juntamos con mis compañeras, que era la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, ¿ah? Pero era evidentemente, yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo les ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena y fue un proceso muy catártico para todas, que también significó que entrábamos en el mundo del teatro. Era como entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque nos fue bien, pero era como que entramos bien y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Oye, Huecufe, ¿sabes que el Juan me dijo que tenía que hacer una tarea de... Tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho? Pero claro, me José Marga, escriba todo lo que yo le diga. Yo, si quiere, le cuento más cosas porque hay muchas cosas escondidas en el campo. ¿De veras? Ya, sí, me dice, de veras. Y eso fue el pie. Y llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual, me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y desde ahí empecé a ir al taller, pero partí con ese monólogo, que terminé el monólogo. Y luego, al año siguiente, me dice, ¿sabes qué, vieja? Destroza todo esto y hazlo una obra con 4 o 5 personajes. ¿Oh, cómo? Tú te vas a ir dando cuenta cómo se hace. Y al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo esto que como que nos resistíamos a dar vuelta a esa página. No era algo consciente, ¿eh? Insisto, era algo así como, ay, ¿de qué queremos hablar? Bueno, ¿de qué pasa con estos desaparecidos? ¿Cómo la gente desaparece? La gente no desaparece. A la gente la secuestran, a la gente la matan, a la gente la torturan. La gente no desaparece, uy, lo que estaba ya no está. ¿Cómo es eso? Y por eso nos metimos en esos temas que resultó caer en el tema de la memoria. El año 49 logramos tener sueldo. 10 personas que fueron elegidas por la asamblea. Las 10 personas que iban a tener un sueldo mensual por actuar. A esas alturas, las personas que nos quedamos en el Teatro General abandonamos nuestras carreras. Yo había egresado de castellano ya hacía 2 o 3 años y nos dedicamos al teatro. Claro, se dedicó uno espiritualmente y pasionalmente al teatro, pero para poder mantenerse realmente tenía que también hacer otras cosas. Yo trabajé mucho tiempo en la radio cooperativa, en el tiempo en que las mujeres no podíamos leer noticiarios. Los noticiarios los leían los hombres y uno decía solamente los avisos. Después ya decidimos, yo realmente estaba muy mal psíquicamente, muy mal, andaba llorando por la calle, eso que no puedo soportar, estar en todas las esquinas los milicos con la metralleta, no puedo soportarlo, el toque de queda, todo eso. Y gente, que nosotros escondíamos gente, y ya la segunda vez yo estaba segura que nos iban a agarrar, porque era muy... Así que mejor no fue. Yo sigo usando el teatro como un poco como una tribuna, usando formas cada vez más modernas, más libres, porque me atraen además las formas modernas, ¿no es cierto? Pero
obras de contenido. Es decir, yo estaba como un poquito luchando contra las ideas de que el teatro tiene que ser oscuro, posmoderno, que se habla de las utopías individuales, de los problemas individualistas, o se puede criticar al libre mercado, al afán de consumo, a la falta de ideales y todo eso, pero esas críticas no traen nada, porque todos las estamos haciendo. A mí me gusta poner cosas que atraigan. Por ejemplo, yo tengo varias obras sin estrenar, como 5, porque como no soy posmoderna, estoy postergadita. Ya vendrá. Bueno, la verdad es que a mí nunca me tocaron con La Pérgola de las Flores, me lo dijeron. En una salida que yo hice en el 75, yo había hecho bastante trabajo clandestino, con dirigentes, asile, todas esas cosas. Entonces yo sabía que estaba fichada además. Pero me hicieron todo un interrogatorio, yo conté toda mi historia cuando iba a salir. Muy fino, un señor de policía política, ya en los pasaportes, tiene que poner que usted fue de la Unidad Popular. Ah, sí, porque yo era por amor a mi pueblo, yo trabajé siempre, las obras mías son todas muy comprometidas con mi pueblo. Entonces ponía Isidora Aguirre, por amor a mi pueblo. Aquí dice filo comunista. Ah, no, esa afiliación, dije yo, por error, porque era filo, no afiliación. Lo peor es ser del MIR, ¿no? Le decía a la tonta. Pero yo entre medio le hacía la pata, porque él me hablaba de literatura y yo le columpiaba el yo, así le decía, uy, qué inteligente, usted entendió ese libro, mire, que nadie lo ha entendido. Y así, después me hablaba de películas, así de un negrito. Y bueno, y al final me dice algo que yo sabía que sí era cierto. Me dice, usted tiene que poner, abrí un cajón así, me salían todos mis pecados. Yo había viajado a Cuba, sí, pues allá les gusta mucho la Pérgola, es cierto, anda varias versiones. Y después abre un cajón y me dice, tiene que poner, fíjate que esto en el 75, que en el año 63 usted fue del director del Instituto Chileno Cubano, que no duró nada porque se rompieron las relaciones, no alcanzó ni a hacer el instituto, me nombraron, ¿no? Y yo sabía que estaba fichada en eso en la Embajada de Estados Unidos, porque una vez que yo quise ir, tenía que escribir una carta hablando contra Fidel, y dije, no con estas palabras, pero le dije con palabras más fuertes, guárdese su visa, no voy a ese país. En realidad no tenía obligaciones, yo lo hice por todos los que tienen que humillarse porque tienen que ir. Yo iba de paseo nomás, porque iba a México. Bueno, pero yo le digo, cuando me dice eso, le digo, estoy fichada por eso, no me puedo creer. Y se paró, me dijo, señora Isidora, usted no está fichada, todos los chilenos nos sacamos el sombrero ante la autora de La Pérgola de las Flores. Así que yo tenía inmunidad, yo viajé, fui a la Unión Soviética, me invitaron cuando estaba en París, fui al Festival de Tashkent porque alguien falló, me convidaron, y fui a Nicaragua, pues estuve filmando con Litín, a Cuba, bueno, nunca, muy discreta, no aparecía en público, pero trabajaba harto. Bueno, el hecho es que me salvó la vida. Una inmunidad por una comedia musical es bastante extraño, una cosa que debe pasar a la historia. Oye, me da mucha vergüenza porque yo me encontraba con todos los exiliados, pues me decía, ay, ¿quién como tú que entra y sale de Chile? Sí, dije yo, pero no crea que es por nada, es por la inmunidad a La Pérgola de las Flores. Yo no me he vuelto para el otro lado. Entonces yo me di cuenta, y con todas las compañeras también con las que hablamos y reflexionamos sobre este asunto, es que nosotros estábamos tomando una opción a muerte, ¿eh? O sea, nunca más importante, nunca más demasiado querida. Estoy hablando del año 53, en que ser actriz y ser PUTA era lo mismo, casi. En fin, nunca más querida, nunca más necesitada, nunca más, siempre outsider, siempre marginada, siempre peleando por entrar, siempre contra el tráfico. Esa es la sensación con la que más fuerte que le puedo transmitir de lo que yo siento que es el teatro. Casualmente en ese momento Santiago del Campo es llamado por trabajo a irse a España, porque eso sí, a Eugenio no le convenía el texto de esa Pérgola de las Flores porque no tenía nada que ver con el elenco. Acordemos de que estábamos hablando siempre de un elenco que era muy específico, ¿no? Que había muchas mujeres muy buenas en el teatro de ensayo, la Ana González, la Maruja Cifuentes, la Elena Moreno, la Gabriela Montes. Entonces había que hacer un montaje nuevamente musical, pero en torno a estas figuras, la Silvia Piñero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Eugenio Guzmán, que aunque pertenecía al otro teatro, al teatro de la Ituch, por amistad y todo eso, llegó y dijo, yo creo que tengo una idea, que es llamar a la Isidora Aguirre, Belén Aguirre.
Y ahí nació la actual Pérgola de las Flores, es decir, la Pérgola de las Flores que se hizo. Y después ahí quedé en el teatro. Después hice una cosa que fue increíble para una mujer que siempre ha sido una persona fea. Oye, hice un Pigmalión, pero me veía como la reina de la belleza de Sudamérica. Es que me vistieron tan bien y lo hice muy bien. Todos los papeles los hice bien, todos los que hice en la Católica. Pero qué hermosura, qué elegancia, qué cosa tan graciosa hice con el Pigmalión. Antes de que se creara el teatro experimental, pues, todo esto fue anterior. Y a Pedro Lavarra, como más o menos a la gente de esa época, no les gustaban las recitadoras, pues las miraban en menos. María. Dicen que el otro día sacaron de este canal una mujer ahogada. Venía dentro de un saco. Quizá la mataron. ¿Sabes, hijo? Podríamos tirarnos los dos al agua. Ya, shh, calladito. Lo dije por decir nomás. Más lindo sería tener un barquito para los dos. Un barquito de papel, ¿te imagináis? Sonríe, luego vuelve a quedar seria. Un hijo es sagrado, lo dijo la señorita. ¿Dónde irá a dar este canal? Seguro que a un río, y los ríos van a dar a la mar. No conozco la mar. Me gustaría saber cómo es. Tantísima agua junta. Murmura algo bajito, al subir la voz se escucha. Vida perra, perra vida. No se me haría nada tirarme a un río o a la mar, pero este canal de aguas cochinas me da asco. Un hijo es sagrado. Mira, te voy a explicar. Para nosotros, las cosas no tienen remedio, porque cierto que los pobres están dispuestos a dar ayuda, pero no tienen con qué. Y los ricos, esos tienen, pero ¿cuándo van a soltar lo que tienen? Dan puros consejos. La pulga, ¿viste cómo pillé la pulga? Hay que ser responsable, dijo la señorita. Así es que no vale la pena que crezcas, hijo. Vida perra, perra vida. ¿Para qué vas a crecer? Yo soy pobre. Mi madre era pobre y los pobres tienen hijos pobres. Tú también vas a tener hijos pobres. Pobres. Mejor te mato, hijo. Yo te voy a decir que ese texto yo lo encuentro súper importante y me gusta, de los que he hecho, creo que es el que más me gusta, siendo súper sincera, porque logré poner muchas de las cosas que me importan en el mundo, en la vida, que tienen que ver con el resurgimiento del pasado permanentemente en el presente. Encuentro que logré una estructura que diera cuenta de esa intuición que yo tengo, de esa emergencia del pasado en cosas absurdas, como que yo le digo a mi marido, dejemos de pelear, que lo mismo peleamos ayer y antes de ayer, y siempre es lo mismo, pero cosas así como muy importantes. Y después me pasa que yo creo que el amor es un gran tema, es un gran peligro también. Creo que uno está, o sea, que eso que me sentí que construí el espacio donde un hombre y una mujer se desnudan, y con todo el peligro que significa eso. Súper banalizado el día de hoy, pero hay un tremendo peligro en ese encuentro. Y eso me parece que que ese texto merece una oportunidad y que tiene que tener, o sea, me encantaría si lo sacamos adelante en algún... Hay que llevarlo a escena con una gente joven que lo quiera hacer, porque... Cariño malo. Te dejo en tu angustia, en tu combate, en tu soledad. Me escudo detrás de mi corazón Hello Kitty. Me escudo detrás de mi sonrisa, de mi risa, de mi encanto. Me cubro con un baño de espuma perfumada. Te dejo con tu pasión, con tus fantasmas.
Te veo y ya no te veo. Miro hacia atrás donde te abandono y bajo las escaleras como la Cenicienta. Corro para llegar a mi casa antes de las 12. Me saco mis bototos de falsa combatiente. Me saco mis anteojos de falsa intelectual. Me deshago de los libros de mi falso interés y me acuesto en mi cama de sábanas celestes y lleno mi dormitorio de rosas y perfumes. Hubo un espacio que yo tuve que me fue más duro de llegar y que tiene que ver con difusión, sobre todo, con que no me feminicen especialmente, en el sentido de que escribo La Otredad la estreno el 2001 o 2000 con un fondar, y hoy sí, una mirada femenina, y una mirada femenina, y me tuve que poner a leer qué era una mirada femenina sobre el tema como de la identidad, y no logré descubrirlo. Igual yo decía, no, es una mirada femenina, pero en realidad no sé si hay una mirada femenina. Yo sigo sintiéndome que tengo una mirada personal como la podría tener el mismo Benito Escobar, el mismo Cristian Figueroa, a quienes siento pares. Pero animal, o sea que mira, a ver, ¿cómo partió El que nunca se te olvide que no es tu casa? Así, me acuerdo perfecto. Estaba con las revistas Bicicleta ordenando, las bicicletas del año de la Cocoa, esas que tenían cancioneros, y me acordé que había una canción del Payo Grondona que se llamaba La Nelly y el Nelson. Dije, ¿por qué Nelly? O sea, yo cuando era chica me preguntaba, ¿por qué Nelly no? O sea, Nelly es el femenino de Nelson. Entonces ya, ¿y por qué no Nelsona? Esas eran mis preguntas de niña cuando tenía esa canción. Y al ver esas revistas, creo que me parece que las vi, me acordé de esas preguntas que me hacía yo. Entonces puse Nelly, o sea, me llamo Nelsona, pero me puede decir Nelly. Es que mi papá quería un cabro y le iba a poner Nelson. Así partió Que nunca se te olvide que no es tu casa. Entonces, de una mujer ya que tiene nombre de hombre. Mira, no lo había pensado. Bueno, a mí me costó muchos años pronunciar mi nombre, Lucía. No lo podía pronunciar cuando chica. Pero ya por otros motivos políticos. Me costaba pronunciar Lucía, entonces también puse un personaje, y oye, el análisis lo estoy haciendo 30 años, 20 años después, que no le gustaba su nombre, que tenía nombre de hombre. Y claro, uno puede decir, es la primera hora de la Lucía y quería entrar de alguna manera en el mundo artístico. Claro, el personaje es una chica que va a un cuento del show, que era la época del cuento del show. Y resulta que por tratar de querer ese sueño, se mete en la pata de los caballos y terminamos teniendo una versión femenina de un Edipo, que no sabe que está con sus padres. Ya no voy a cantar más. No voy a bailar más. No voy a pintarme la cara. No voy a vestirme más. No voy a dar las gracias ni a pedir perdón. Tampoco es necesario que me recuerden. Solo quiero que la muerte me acepte y me libere de esta oscura vida que me ha hecho cargar. Sí, es que yo siempre pensé que eran tres voces de una misma mujer. Tres voces, nunca me imaginaba que eran personas reales. Siempre me imaginé que eran voces, o sea, una mujer dividida en tres opiniones, en tres estados, en tres opiniones. Todos los derechos os lo permiten, y sobre todo el derecho de patronato. Pero es mejor que yo retire mis pasos de una escena tan humillante. Voy a ocupar mi tiempo en lecturas que iluminen más y más mi entendimiento. ¡Ah! ¡Qué desgracia haber nacido en medio de la ignorancia! Bien lo dijo el sabio Sócrates cuando bebió la cicuta. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Hasta dónde estoy equivocada? Me he disgustado con Roberto. Y lo amo de tal manera que alguien en mí, otra mujer, me dice que lo siga, que todo lo abandone, la profesión, el orgullo. ¿Qué es todo eso comparado con un beso, con una mirada, con su presencia querida? Pero la otra mujer, esta, me aparta de su lado y me grita, sigue, sigue, sigue. Las heridas se curan con agüita de hierba, pero las cicatrices no se borran nunca. ¿Tan segura de que los va a resultar lo que venimos a hacer? Yo creo que mi parte mapuche es la que afloró.
O sea, todos tenemos sangre mapuche. Cuando nos pasaban a los mapuches, a Colo Colo, a Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Janequeo. Ya, con los nombres era lo que más tú podías saber, cuáles eran los grandes líderes mapuches, ¿cierto? Pero, no sé, eran unos 20 años atrás, me enteré de que la Janequeo era mujer, po. Entonces para mí fue tan importante haber estado viviendo en la ignorancia tantos años que entré a cuestionar la educación. ¿Por qué no nos dijeron que la Janequeo era mujer? Y empecé a investigar y empecé a leer las crónicas desde 1500, desde que llegó Pedro Valdivia, y hasta que me encontré con la Janequeo. Y ella fue la primera lonco mapuche que se enfrentó a los españoles. La primera líder mapuche que fue a la guerra. ¿Cómo no la voy a querer? Margarita. Yo quería ir a la escuela, pero el patrón Jarpa decía, ¿y para qué quieren estudiar si en el campo los animales no escriben? Ustedes tienen manos para trabajar, son otros los que tenemos cabeza para estudiar. Esas dos cosas mueven el mundo, el trabajo y el pensamiento, y las dos son igual de valiosas. Y los palmoteaba a la espalda, viejo culiao. Y mujeres porque encontraba que de todos modos uno es más sensible a esta presión que tiene como políticamente frente a esas cosas. La mujer estaba como muy lejos, entonces era como doblemente sometida que el hombre. Los golpes me despertaban y las lágrimas me dormían. Aprendí a caminar y a trabajar al mismo tiempo. De chica conocí el sudor. El viejo se farreaba todo. La plata se le iba por el buche como el agua por las vertientes. Porque mi mamá lo hizo en su momento y aquí puso en estos álbumes todo lo que encontró toda la prensa. Hizo sus collages, hizo sus, cuando fuimos a Colombia, al Teatro Manizales, fue recortando. Yo le traía las cosas todas desordenadas y arrugadas y ella lo hacía perfecto. Y las críticas que tuvo, porque cuando yo digo que con el cariño malo no fue bien, es que realmente no fue bien. No es que realmente fue un impacto. Yo todavía voy a Colombia a hacer clases y la gente se acuerda del cariño malo. Claro, porque como mi primera, acá está es que yo les decía, pues se fijan que está María José Galleguillo, Sergio Gómez, Mercedes Chávez. Somos 3 mujeres, por lo menos, según entiendo. ¿Y ese qué número de muestra de dramaturgia es? La 2. La 2. Sí. Sí, no me equivoco. Ahí está la... Yo estoy ahí escondidita. Detrás del marcante. Pero la que hizo el titular fue la... Ella. Sí, la Amada González. Y bueno, esta fue una experiencia súper enriquecedora para uno, que tu primera obra estrenada la dirige Grifero, que actúa Alexisi, Consuelo Hofstafel, Margarita Barón, ahí también actúa la Mari, o sea, fue súper, para mí era como, ahí están el Cucho Moya, o sea, yo así como recién saliendo de la escuela y como la obra así, entonces fue como bien emocionante, digamos. 1996. Claro. Eso era cuando lo daban en el Anfiteatro de Bellas Artes. Sí, sí. Y igual fue divertido porque la obra como que no se entendió tanto, o sea, yo me acuerdo porque en esa época uno era como así, un autor novel, y como que te adjudicaban los directores. Y yo peleé un poco por Grifero, porque yo lo admiraba y además que, bueno, venía yo de ver Río Abajo, yo igual lo conocía, y ahí yo era como ídolo. Pero él también me conocía y él peleó también por la obra, porque si no, decían, es como un
un sketch así divertido y lo quería que lo dirigiera como, ay, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, pero hacía un director así como de teatro como más comercial, ¿cachai? Que cuidar a mis hermanas, siendo la mayor tenía que darles comida, hacer la comida, cosa que no me atraía. Solo quería jugar. Ahí cuando jugaba con la lagartija y todo. Este es el monólogo. No sé si lo quieran leer, pero está medio desordenado. ¿Nunca lo pasaste al tal computador? como tal, no, nunca lo pasé. Mi prima me decía, ¿viste? Y ahí igual, porque tengo borrones. Un manuscrito. Sí. Después les saco si quiere copia, no sé. ¿De cómo se pegó? No sé por qué la Rosa se quería casar. Putaza se puso la Rosa, parece que esa la puse después ya la hora. El poder ejercido. No, aquí ya eran cosas que... Otra cosa. El alcohol mata. El Estado, el poder. El padre es el ogro. El agresivo, no, el ogro. Claro. El represivo. Que yo siento que yo de alguna manera estoy en deuda conmigo misma con respecto a la escritura, porque asumí con mucha fuerza la intención de enseñar. Entonces me dediqué a enseñar, hice el cuaderno de dramaturgia, he hecho metodología, he trabajado en eso, tuve que estudiar, hacer el doctorado, todo eso para estar como en la categoría del profesor que soy. Y en ese sentido me da mucha alegría que mucha de gente que ha estudiado conmigo está escribiendo, está haciendo, hombres y mujeres que están haciendo trabajo, o sea que de alguna manera me siento pionera de haber puesto el teatro como estudios teatrales, como proyecto cultural, digamos, haber ayudado en esa tarea. Y directamente en mis talleres de dramaturgia siento que me ha ido súper bien. O sea, no es que algo que yo haya decidido y que me haya ido mal y que yo me sienta triste, por eso no, me ha ido súper bien. Pero creo que también ya he juntado suficiente presión como para tener cosas que decir que son de otro orden, pero que necesito el tiempo para escribirlas y pensarlas. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora.